Bueno, primera pregunta. Dice, ¿qué ofrece de positivo esa tribu urbana a la sociedad en general? Bueno, empezaré yo, que estoy en una postura a favor. La tribu urbana de los raperos nos ayuda a identificarnos como personas en el ámbito cultural e ideológico, al igual que dan un punto de vista crítico frente a las repercusiones que son impuestas hacia la sociedad. Bueno, como esta tribu urbana, al igual que otras, es una forma de identificarnos de acuerdo, como ya mencionado, a los ideales y a nuestros gustos en diferentes eh, conceptos, tanto música, forma de vestir, forma de actuar, forma de hablar, ya que cada tribu urbana tiene una forma de comportamiento y de ver la circunstancia que lo identifica. En el caso de la tribu urbana de los raperos, estas ven la sociedad y la circunstancia como algo que, que los rodea a ellos y que ciertas cosas como el gobierno o la violencia los afectan. ¿Qué quiere decir eso? Los raperos se originaron, originalmente son de Estados Unidos. Estos se originaron en la época de los 70 y 80. Tuvieron un gran impulso en la época de los 80 con diferentes íconos que hoy en día son reconocidos mundialmente. De los raperos se derivan diferentes géneros, como uno de los más conocidos como el gangster rap, que además de ser de los más conocidos, es uno de los más queridos por jóvenes en el mundo y por personas en ese entonces. ¿Qué pasa en esta tribu? En sí su esencia se trata de expresar por medio de sus canciones, grafitis, lo que sienten y su opinión ante más que todo el gobierno que los maltrata y los margina en una sociedad desigual, porque la gran mayoría de integrantes de estas tribus son personas de muy bajos recursos o que han sido muy aporreados por el gobierno. Entonces, por medio de sus canciones y sus grafitis, hacen un acto de presencia que va en contra del gobierno. Entonces, esto sería más que todo para los jóvenes de hoy en día que no saben de qué manera expresar sus opiniones y ideales, que no tienen como, o sea, que no tienen la capacidad de expresar sus emociones y todo lo que deriva de eso. Por lo tanto, hay algunas cosas que se deberían cambiar, ya que una tribu urbana está conformada por diferentes tipos de personas y no todos se comportan de una manera diferente, de una manera correcta. Entonces, esta tribu urbana aporta más que todo a la forma artística, que también ha generado grandes canciones que han quedado para la historia y de expresión ante diferentes conceptos y gobiernos, por así decirlo. Positivo hay que verlo en diferentes lados. Por ejemplo, generó también una revolución y un cambio de estereotipo en los hombres, por así decirlo, donde los hombres ya vestían de una manera distinta, ya que empezaron a vestir de manera con ropa más ancha, empezaron con más ancha y más sencilla, pero lo extravagante lo representaban a la hora de ponerse cadenas, gorras, aretes y los zapatos. En las canciones esa fue un gran impacto a la sociedad, ya que en ese entonces se utilizaba más que todo una letra que representara los gustos de las personas y representara también algo con buenas letras, por así decirlo, pues como utilizando ese concepto de bueno, ya que al expresar los raperos sus intenciones y sus ideales y su disgusto utilizaban letras muy explícitas. Por eso en ese tiempo nació la categoría
Explicit, que fue en ese entonces hasta hoy en día se le denomina una canción que tiene palabras soeces este, este concepto. Entonces, por eso mismo, los raperos tuvieron un tiempo que fueron muy apartados de los gustos de las personas y que fueron muy marginados, ya que aparte de tener una letra explícita, algunos de ellos tenían actos muy vandálicos y muy desordenados. ¿Qué ofrece de positivo esa tribu urbana a la sociedad en general? Pues como ofrece cosas positivas, también ofrece cosas negativas, y como yo estoy en contra, pues voy a decir las negativas. Una negativa es que influencia mucho a los jóvenes. ¿Cómo? Pues los jóvenes al ver sus letras, su estilo de vida, empiezan a imitarlos. Empiezan a imitar su forma de vestir, de hablar y de actuar. Y un tema como un estereotipo de los raperos es que están relacionados con el vandalismo, con drogas, con armas. Entonces, la verdad, yo no he visto la primera persona que se haya metido en eso por culpa de un rapero, pero habrán casos. Y, y como la mente de ellos es como, digamos, tan moldeable, son más susceptibles a ese tipo de influencias. Los elementos que atacan a la sociedad de la tribu urbana, los raperos, no son tanto elementos físicos, sino eh, elementos de su esencia, de su forma de hacer las cosas y de ver su circunstancia. Estos elementos derivan de su libertad de expresión, su deseos reprimidos en contra de la sociedad, de lo que estipula la sociedad. Esto deriva a que estos personas o grupos fueron muy marginados por diferentes grupos de la sociedad, como la policía, el gobierno, entidades de seguridad, de regulación e incluso personas de alto dinero. Entonces, gracias a la marginación que les brindaron ellos despertaron un deseo interno de expresar lo que sentían y su inconformidad hacia esto. ¿Cómo lo hacían? Eso lo hacían por medio de diferentes tipos de actuaciones, pues de acciones, como por ejemplo los grafitis, su forma de vestir, su forma de actuar, sus letras. La letra es algo muy significativo, es lo que más destaca frente a eso, ya que hoy en día la música es una forma de expresión de lo que sentimos y hacemos. Entonces, era algo que no era en ese tiempo y no sigue siendo considerado vandálico. Entonces era una forma muy sencilla de hacerle ver a las personas la realidad que vivían ellos. Por ejemplo, hay una canción muy significativa que es del grupo de... No recuerdo el nombre. De, en, NW era el grupo donde pertenecía. No recuerdo el nombre, pero era el grupo donde pertenecía eh, Ice Cube, Dr. Dre, Eazy-E y no recuerdo el nombre del DJ, pero estos fueron los creadores de Fuck the Police, que fue una canción muy representativa en aquel entonces, ya que criticaba la forma de la policía de abusar su autoridad hacia las personas. Entonces, lo que es las letras son las formas de expresión que ataca la sociedad de hoy en día y de aquel entonces. También sus grafitis hacen de forma que para algunos puede ser vandálica, pero que pues, en algunos lugares lo hacen para hacerle ver a las personas qué es lo que está pasando y qué no deberían hacer. Entonces, pues radica y deriva pues en sí de las canciones y de su forma de vestir y actuar. ¿Qué elementos de la tribu urbana ataca a la sociedad en general? Yo diría que la letra, porque muchas de sus letras son, digamos, tipo revolucionarias
pero no todas. Hay unas que hablan más que todo de la vida del rapero, de cómo estuvieron en el barrio y en situaciones difíciles y cómo la superaron y cómo ahora están donde están. Pero sí es lo que más atacan. Bueno, en los prejuicios que se tiene sobre la tribu urbana, al igual que tabús, o sea, son muy derivados de la opinión de las demás personas y de la percepción que tiene una persona tercera a esta tribu, ya que eh, los integrantes de dicha tribu solo van a mostrar al mundo la esencia de estar en esa tribu y lo que conlleva a tener esta esencia y cómo sus actuaciones hablan sobre ellos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, al simple hecho de escuchar una canción de ese género o de este tribu, podemos ver de que están en un total desacuerdo y están disgustados sobre lo que la sociedad les está brindando y cómo los está tratando. Entonces, por medio de sus letras, ellos expresan un lenguaje muy fuerte y muy explícito, teniendo así, llegando así a tener mensajes ofensivos a ciertos grupos de la sociedad, como lo es el gobierno, la policía y diferentes entidades. Por lo tanto, la sociedad los ha estigmatizado como vándalos, como asesinos, personas eh, muy, muy humildes, muy de barrio, y que lo único que les gusta es hacer disturbios eh, y generar caos. Por lo tanto, para ellos esta es la única manera en la cual una persona puede ser escuchada por medio de sus letras, de su representación artística por medio de los grafitis, de su representación por medio del vestuario. Por eso mismo, ¿cómo se puede acabar eso? Esto es algo que deriva de dos partes, de cómo se están haciendo ver los integrantes de la tribu hacia el mundo y cambiar la percepción de que tiene la sociedad ante estos. O sea, cambiar esa percepción de discriminación hacia cierto tipo de personas. Porque hacia esta tribu se ve mucha discriminación, ya que el 80% de los integrantes que pertenecen de esta tribu son de raza negra. Entonces derivan muchas cosas como el racismo, la discriminación. Por eso mismo es un tabú que dicen que entonces todos los raperos, todos los negros roban. Y no es así. Entonces esto también deriva de un cambio tanto de la sociedad como de la tribu, de que hay veces que las personas se quedan solamente con la percepción de primera vez o a primera vista. Por eso mismo, a la hora de hacer sus letras o representar sus canciones o cantos o estar en la sociedad, deben tener un comportamiento más adecuado y enfocarse más en cómo hacer entender a la gente su desacuerdo y no hacerle ver a la gente que pueden llegar a tener un comportamiento muy agresivo. ¿Cuáles son los prejuicios que tienen a la tribu urbana y cómo superarlos? Como dije anteriormente, esta tribu urbana es relacionada con armas, con drogas, con cosas malas en general. Pero no todos son así. Yo diría que no todos son así. Claro que los hay, pero pues no todos. Diría que la gran mayoría no es así. Y se enfoca más en hablar de la situación, de cómo está, digamos, una ciudad, un país, y de sus críticas. Y hacer su punto de vista, hacer sentir su punto de vista.